está con nosotros y agradecemos, y hoy aquí en nuestros estudios, el contador público nacional Carlos Sánchez. Carlos, muy buenos días, ¿cómo te va? Buen día, José. Bueno, muchas gracias por venir. ¿Te has venido para aquí, para Santa Rosa? Sí, la verdad es un gusto poder estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, por cierto, aquella persona que no te conoce y que te escucha los sábados y dice, che, ¿cómo es? Carlos Sánchez, está en Calefú, ¿cómo es? Bueno, sos docente, comentanos un poco de tu extensa labor profesional, porque además de escritor, sos docente, sos disertante, sos doctorado en ciencias económicas. Comentanos un poco de lo tuyo, ahora que podemos charlar un poquito más, ¿no? Bueno, mira, yo en realidad soy nacido en Anguil, igual que vos. Por eso es que usted tiene acá un lugar preponderante, porque es de Anguil, ¿eh? Y bueno, cuando era un niño, con 5 años, vinimos a Santa Rosa, o sea que no vine, me trajeron. Y cuando me faltaban aún 4 materias para recibirme, me fui a vivir a Calefú con mi esposa, con mi primer hijo. Y bueno, poco tiempo terminé la carrera de contador público, ingresé a la docencia en el Instituto Privado Lucio Víctor Mansilla, donde además de dar algunas materias, lo mismo que en el Colegio Secundario Modesto Careto de La Maruja, en Calefú tuve la oportunidad de ser rector del colegio secundario. Y a partir de ahí empecé también, además de la labor profesional y docente, también docente en la Universidad Nacional de La Pampa. Comencé a hacer algunas especializaciones y posgrados. Así pude recibir de profesor en Ciencias Económicas, hice un posgrado de especialista en Gestión Agropecuaria, una maestría en Gestión Empresaria y terminé hace poco más de un año el doctorado en Administración en la Universidad Nacional de Misiones. Así que tengo una rica experiencia, he compartido con docentes de muy buena calidad, lo mismo que compañeros. Hoy mismo mantengo contacto con compañeros que he hecho el doctorado, que están en Corrientes, en Neuquén, en La Plata, en Buenos Aires, en Posada mismo, en El Dorado, Misiones, en Paraguay y en Colombia, donde mis libros están allá. Qué bueno. Llevo escritos 5 libros y hoy justamente te traía uno para obsequiártelo. Vos sabés que me ha servido mucho los anteriores, que también me los has obsequiado y los tengo ahí en la repisa, como quien dice, para ir leyendo algunas cosas, porque uno dentro del periodismo tiene que ayornarse, por más que uno pueda saber algunas cosas y leer, tiene que especializarse dentro del periodismo agropecuario, y algunos temas yo los recurro a tus libros y a tus apreciaciones profesionales. La verdad que es una historia la tuya, una realidad de dilatada experiencia, y la verdad que lo queremos compartir junto a los amigos. Y para nosotros es un gusto todos los sábados tenerte tratando distintos temas, ¿no? Económicos, impositivos, la realidad. Y hoy la realidad, esta semana, Carlos, habla del Fondo Monetario, la economía, el dólar, el ALEVAC, la tasa. ¿Dónde estamos parados? Bueno, realmente yo creo que esto lo venimos preanunciando de alguna manera en las sucesivas entrevistas que tuvimos, tanto en la radio como en televisión contigo, en que no se puede gastar más de lo que se tiene. Siempre dijimos, esto lo vengo sosteniendo hace 3-4 años, que los recursos no son infinitos, que tenemos una presión tributaria demasiado alta, que deberíamos haber comenzado, no ahora, sino hace ya mucho tiempo, por contener o disminuir de alguna manera los gastos. Basta decir lo siguiente, la República Argentina, entre municipio, provincia y nación, tiene 1.500.000 empleados públicos más en los últimos 15 años. Claro. Y esto no es poca cosa. Sí. El Fondo de Reparación Histórica para los Jubilados ha generado también una sangría al erario público. No quiero decir con esto que los jubilados no hayan sido merecedores
Sí, sí. de esa recomposición de sus saberes, pero prácticamente los fondos no son suficientes. Yeah. Además, si a esto le agregamos que, por ejemplo, la asignación universal por hijo, con este último gobierno se amplió a los monotributistas. Si también sabemos que el gobierno anterior le dio jubilaciones a quienes no hicieron aporte, son todos condimentos. Sí, sí. Entonces llegamos a un momento en que es muy difícil poder sostener este nivel de gasto. Hoy, vos me preguntás dónde estamos parados. Realmente estamos en una situación de crisis. Yo, para darle algún nombre, y no soy especialista en el tema de la macroeconomía, pero mi modesto entender es una mini crisis. No estamos en el 2001 ni cosa que se le parezca. Pero en verdad, no sé si acertada o erróneamente concurrir a este, digamos, especie de stand-by del Fondo Monetario Internacional puede ser una salida. Hay quienes sostienen que haber recurrido al Fondo Monetario Internacional es como River Plate, habernos ido a la B. Y otros dicen que era la única alternativa factible. Todo depende de las condiciones en que se otorguen los préstamos. Hoy Argentina, a raíz también de un contexto internacional desfavorable, que hay que reconocerlo, a raíz de eso no puede tomar préstamos como lo venía haciendo habitualmente, porque las tasas se han elevado. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional, y tengo entendido que también el Banco Interamericano de Desarrollo, está tratando de dar algún préstamo, respaldo económico, financiero a la República Argentina con tasas inferiores a las de mercado. Por otro lado, el tema de quienes tomaban LEVAC, y se cometió el error de gravarlas con un impuesto, un impuesto a la renta financiera en la República Argentina, que hizo migrar, que esos capitales, algunos de ellos de carácter golondrina, migraran hacia el dólar, generando, por un lado, una corrida cambiaria, que no es una corrida bancaria, cuidado, no confundir, es una corrida cambiaria del mercado de cambio. La gente no ha ido desesperada a retirar los fondos de los bancos, que esa es corrida bancaria. Esa es la gran diferencia. Esta corrida cambiaria que ha hecho subir el dólar. Para retenerlos en las LEVAC, el Estado, o mejor dicho, el Banco Central, más precisamente el Banco Central de la República Argentina, ha subido las tasas de las LEVAC, llevándolas al 40%, lo cual me parece que también, por otro lado, esa tasa es insostenible en el tiempo y tendrá que irse. También en otra oportunidad hablamos de esto, del tema del gradualismo, y yo te dije en un momento, te lo recuerdo, y sobre todo para toda la audiencia, que es bastante, que una cosa es el gradualismo, cambiar el 20% por año durante 5 años, me da el 100%. 20% durante 5 años me da el 100%. Y otra cosa es cambiar el 5% en 20 años. También me da el 100%. Hay que ver si uno puede sostener este cambio tan gradual, que yo diría gradualísimo, tan pequeño y casi imperceptible para la población, se pueda sostener durante un periodo prolongado de tiempo. Por un lado, no queremos políticas de shock porque ya estamos vacunados contra esto, pero creo que el gradualismo es tan lento que no puede ser percibido sus beneficios por la población. Carlos, la verdad que este tema da para todas las opiniones, ¿no? Pero los argentinos, estas crisis no podremos aprender. Digo, hoy la crisis, que como vos decías, es mini crisis, una corrida, digamos, de los grandes que juegan en la Argentina con el dólar, o el mundo financiero se fue a otro lugar, pero estamos hablando de un tema medular, que es el déficit que tenemos los argentinos, ¿no? En los ingresos y egresos. ¿Y no lo tendremos que transformar esta crisis
que tenemos en una oportunidad de empezar de una vez por todas a hablar de esto? Porque en la casa de uno, cuando gastás más de la cuenta, un mes la podrás pasar, al segundo mes el despensero te dice, che, mirá, tu hijo sacó esto, tu señora lo otro, mirá, fíjate cómo podés hacer, y al tercer, cuarto mes ya te cierran las puertas. Y te empezás a replantear. Bueno, los argentinos nos tendremos que empezar a replantear, por supuesto, sin cuestiones sociales. Esto no quiere decir echar gente de los lugares, pero replantear, gastar menos y producir más a ambas puntas. Sí, efectivamente, José, cuando cualquiera de nosotros, sea en una empresa o sea en el hogar, trata de armar un presupuesto financiero, es decir, un cálculo de gastos y recursos. Primero mira los recursos y con ello planifica los gastos. Sí. De manera que una vez que uno dice, esto lo tengo que destinar a salud, esto lo tengo que destinar a pagar el gas, la luz, televisión, los servicios, esto a la alimentación, esto a la atención de calzado. Y cuando dice, bueno, este año no podemos salir de vacaciones. Claro. Va a recortar aquellos gastos que podrían evitarse o que al menos o poder postergarse o posponerse. Sin embargo, hasta ahora yo he visto durante muchísimos años, y no solo este gobierno, a todos los gobiernos, y no solo en el nivel nacional, en los niveles municipales, provinciales también, que el Estado dice, bueno, a ver cuánto necesitamos. Entonces hace un listado de sus gastos y luego dice, bueno, vamos a ver dónde sacamos los recursos. Y así ponemos impuestos que son insólitos. Por ejemplo, yo digo que el impuesto al cheque en la República Argentina es como el Fernet Branca, porque es único en el mundo. No existe en otro país un impuesto como el denominado impuesto al cheque, que es el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que lo puso el doctor Domingo Felipe Cavallo, que ahora tiene el tupé de hablar encima, en una emergencia que no duraría mucho más de 3 años, y parece ser que este gobierno prometió eliminarlo, no lo ha hecho, es más, en complicidad con las provincias, porque ahora lo coparticipa. Claro, digamos que todos son socios en las ganancias cuando hay que gastar, y nadie en digamos, ser austero, porque en definitiva los políticos, los funcionarios, tienen el manejo de la cosa nuestra, del pueblo, del dinero del pueblo. Son mandatarios nuestros en lugares de manejo ejecutivo o legislativo, ¿no? Y judiciales también. Sí, incluso no son, digamos, la gran mayoría, pero hay casos insólitos. En la provincia de Buenos Aires apareció un intendente que tenía 320.000 pesos de sueldo, y después no le podía pagar a un jornalero de ese municipio, no le podía pagar los sueldos que eran de 8 o 10.000 pesos. Es bastante insólito, ¿no? Cuántas cosas tenemos que acomodar en la Argentina, pero creo que si somos más o menos conscientes, los que están en el oficialismo con la responsabilidad del caso y los de la oposición con la responsabilidad de la oposición, tenemos que transformar esta crisis en una oportunidad, para mí, es mi modesto entender, para avanzar, porque si no nos vamos a quedar siempre discutiendo los errores o problemas que tenemos, ¿no? Mirá, José, yo por experiencia, por lo menos en el tema empresario y en el hogar también, para salir a flote de una crisis siempre es bueno tocar fondo. Y nosotros tocamos fondo en el 2001 y no supimos aprovechar la oportunidad cuando teníamos viento de cola y el mercado internacional para los commodities eran excelentes. Ahora tenemos el viento de frente, los mercados internacionales no son lo que eran. Padecimos una sequía, padecimos inundaciones. Si las agarramos todas y no tocamos fondo todavía. Si es que tenemos que tocar fondo, falta un tiempo bastante prolongado y va a ser muy duro. Porque la mejor forma del efecto rebote es tocar fondo. Y estamos lejos de eso. Pero sería bueno, antes de eclosionar y chocar, es darnos cuenta dónde estamos, ¿no? Y como vos decías, todos los estamentos, no machaquemos sobre lo nacional, lo municipal,
Lo provincial y lo nacional tiene que ir acordando políticas de contención del gasto, que no es echar gente, es otras cosas, gasto superfluo, proyección de empezar a limpiarlo, el paquete impositivo que tenemos, me parece, ¿no? Pero fíjate, José, tomemos el caso de la provincia de La Pampa, para no seguir insistiendo con las grandes cosas que habría que hacer en el orden nacional, que no son pocas, ¿has visto cómo se ha aumentado el impuesto inmobiliario y particularmente el inmobiliario rural? Sí. La alícuota del impuesto a los ingresos brutos se elevó de la alícuota general del 2,5, se elevó al 3%. Sí. Entonces, para mantener el nivel de gasto, seguimos incrementando la presión tributaria. Yo le quiero recordar a tu excelente audiencia cómo fue evolucionando en la provincia de La Pampa el impuesto a los ingresos brutos, por ejemplo. Sí. Nosotros teníamos un impuesto que se llamaba impuesto a las actividades lucrativas, que luego se modificó con el nombre, es el mismo perro, pero le cambiaron el collar. Se modificó con otro nombre, pero que la base imponible es exactamente la misma. Nacía con el 0,8%. 0,8. No era el 1%. Pasó a ser el 1,6%, o sea, se duplicó. Sí. Luego fue el 2,5% y ahora estamos en el 3%. Y los servicios que tenemos no son muy diferentes de lo que teníamos hace 20, 30 años atrás. Es más, las provincias, cuando se crea el impuesto al valor agregado el 1 de enero de 1975, se comprometieron a eliminar el impuesto a las actividades lucrativas. Claro. Como firmaron que eliminaban el impuesto a las actividades lucrativas por un año, porque iban a coparticipar con el IVA, por un año no cobraron, pero luego se dieron cuenta que no eran suficientes los ingresos, entonces volvieron con el 1,6 y le cambiaron el nombre. ¿Por qué? Porque tendrían que haber puesto en aquel momento, en ese acta que se firmó, que no se iba a cobrar más el impuesto a las actividades lucrativas o algún otro que tuviera la misma base imponible. Sí. Y así tenemos muchos casos en la legislación impositiva en la República Argentina y en nuestras provincias, y creo que tenemos que hacer lo que vos siempre venís diciendo en nuestra columna desde hace años, no de ahora, de hace años, que tenemos que empezar a barrer un poco el tema impuestos y acomodarlo, ¿no? El sistema impositivo, una gran reforma impositiva en la Argentina alguna vez tenemos que tener, porque es la base de ingresos de todo Estado, pero también es la base de todo entorpecimiento para la actividad, porque si vos seguís con esta presión impositiva, y hay actividades que no las hace, hoy la gente no toma empleado por un costo laboral o costo, los costos para mantener un empleado, por esas trabas, y podría haber tenido 1 o 2 empleados más, pero la verdad, cualquier empresario, cualquier productor te dice, mira, tiene tantos costos, tantos condimentos, que la verdad hoy no puedo, ¿no? Sí, los costos laborales, por ejemplo, como citás vos, José, en Uruguay o en Chile son menos de la mitad de los de la República Argentina. Entonces, ¿cómo se explica esto? Por otro lado, si no se recauda lo que se está cobrando por la seguridad social, ¿cómo se pagan las jubilaciones? Sí. Si cuando en todo el mundo se sostiene que hay que tener 4 aportantes por cada jubilado, nosotros tenemos 2,1. 2,1 aportantes por cada jubilado. Entonces es insostenible el sistema previsional y de seguridad social de la Argentina. Por ahora es insostenible. No se sostiene con los aportes, se sostiene con impuestos. Sí. Con impuestos también. Y parches. Además, convengamos, felizmente la edad que pueden alcanzar las personas por las prevenciones que hay, por las mejoras en los sistemas de salud, las personas han prolongado su vida 10, 12, 15 años, y esto hace que haya que pagar mucho más tiempo las jubilaciones, pero nadie quiere correr la edad jubilatoria. Ni yo quisiera, ni nadie lo aceptaría graciosamente. Pero ¿y de dónde sacamos nuevos aportantes?
de los trabajadores en negro. ¿Y por qué hay trabajadores en negro? Porque los costos laborales son altos. Sí. Es decir, entramos en un círculo vicioso que es muy difícil salir. Después que pase la tormenta del Fondo Monetario, de esta crisis y demás mini crisis, como vos la decís, y yo creo que tenemos que replantearnos los argentinos todos, los que están en el oficialismo, la oposición, a plantearnos seriamente las cosas que tenemos, y sobre la mesa habrá que poner todo esto, ingresos y egresos, y ahí podemos llegar a empezar a ver una luz de un camino de esperanza en este país, que tenemos todos los climas, todas las producciones, pero como por ahí nadamos en riqueza, y no nos damos cuenta, y somos pocos, seguimos nadando en pavadas, ¿no? Sí, desde afuera, sí. El común de la gente, no los funcionarios, pero el común de la gente desde los países limítrofes dicen Argentina es muy rica y los políticos no la pueden fundir. Claro, sí, exactamente, sí, así es. Bueno, Carlos, por último, y has traído un nuevo material de tu autoría, un nuevo hijo, se dice, ¿no? Cuando se escribe un libro. Sí. Este es tu quinto, y seguramente, comentanos un poco, seguramente debe ser muy importante, y hay mucho tiempo de realización de esto. ¿Cuánto te llevó a hacer este libro? Y comentanos del libro. Bueno, este libro salí un poco de la temática que traían los otros 4 anteriores, es de marketing, pero un marketing básico, elemental, destinado un poco a los estudiantes, a los profesionales, que se inician particularmente en cualquier carrera, y con un lenguaje muy sencillo, muy elemental. Hay autores de real prestigio en esto que me exceden seguramente a mí, pero tiene un enfoque muy elemental, y también he incorporado en el libro el marketing para profesionales. Ajá. Porque él he destinado un capítulo especialmente porque sostengo lo siguiente: cuando terminamos en la universidad, entonces dijimos, bueno, ahora sí, ya todo terminó, pero ya después no sabemos, si no venimos con trabajo de antes, no sabemos en qué vamos a trabajar, si en relación de dependencia, si profesional independiente, si en relación de dependencia en la actividad privada o en la actividad pública, y nadie nos enseñó. Yo digo que el médico veterinario sabe cómo hacer una cesárea, o preparar una ración para un rodeo de vacas en ordeñe, o el ingeniero agrónomo sabe qué herbicidas aplicar para matar qué maleza, el contador sabe cómo hacer una auditoría, cómo liquidar un impuesto, el abogado sabe cómo llevar a feliz término una sucesión, pero a ninguno de nosotros, a ningún profesional, le enseñaron cómo hacer un cliente y mantenerlo durante un largo tiempo, que es la fidelización del cliente. Ayer tuve justamente que atender a los inspectores de la FIT con un cliente, y me dijo un cliente, hace 46 años que me atiende, me dice, y es la primera inspección que tengo, así que si tengo que pagar unos pesos, dice. Exactamente. Carlos, y bueno, nos ha traído de obsequio este libro, y si no, se lo compramos. ¿Dónde se vende, Carlos? En Libros Pampa. Libros Pampa. Libros Pampa está disponible. Bueno, se llama Marketing Básico, incluye marketing de servicio profesional y comercialización de commodities, contador público nacional Carlos Omar Sánchez, Ediciones Cooperativas. Carlos, desde ya muchísimas gracias, gracias por este nuevo material que nos acercás, y bueno, felicitaciones, felicitaciones gracias a vos, y gracias por estar todos los sábados. Te dejo 2 ejemplares, uno para vos y otro a algún amigo que vos quieras destinar de una manera especial. Bueno, Marketing Básico, aquí lo presentó el contador público nacional Carlos Sánchez. Carlos, desde ya muchísimas gracias. Esta es tu casa y tu programa, así que cuando quieras, como siempre, está a disposición estos micrófonos. Muchas gracias. Gracias a vos, José, y gracias a la audiencia, que es muy amplia.